¿Qué tal, fotógrafos? Edgar David para PhotoWizards, acá con un tema muy importante en la era digital y es el manejo de los datos. Es muy importante que tengamos un manejo adecuado de los datos. Déjame regresar a la primera. Es muy importante que tengamos un manejo adecuado de los datos porque imagínate todo el tiempo, todo el dinero que invertimos en nuestras fotografías y para que por un mal manejo, porque falle un disco duro o cualquier situación, pierdas tus datos. Casi podría decir peor aún, aunque en algunos casos no es peor, pero peor aún que antes de entregar un trabajo lo pierdas por un mal manejo de tus datos digitales, ¿verdad? Es un problema. Entonces el asunto con los medios digitales de almacenamiento es que seguro van a fallar. No es que si van a fallar o no, que si compras de buena calidad no van a fallar, no, seguro van a fallar, solo es cuestión de tiempo. Entonces esa es una de las razones muy importantes por las que la redundancia, tener varias copias de los datos, se hace indispensable. Entonces vamos a ver algunos principios básicos aquí de lo que es backup. Como decía, la redundancia, tener múltiples copias en medios físicos separados, una copia en tu casa, otra copia en la casa de un amigo, si es posible en la nube, lo que sea, pero tener varias copias, ¿verdad? La redundancia. Entonces la regla general para la redundancia es una es ninguna, dos es una, tres es dos, etcétera, ¿verdad? Entonces, si solo tienes un solo disco duro, una sola copia de tus fotos, estás esperando, es cuestión de tiempo para que suceda una tragedia y seguro con el tiempo vas a perder todas tus fotografías, ¿verdad? Entonces es muy importante tener los datos almacenados en más de un medio físico. Entonces aquí está lo que estaba diciendo, medios físicos separados. No se trata de que tengas dos copias en diferentes carpetas dentro del mismo disco duro. Aún algunos tipos de arreglos RAID donde un disco está completamente clonado no se considera redundancia segura, porque si el arreglo completo falla, entonces van a fallar todos los datos. Entonces es muy importante medios físicos separados, ¿verdad? Digamos dos discos duros o algunas otras cosas que vamos a ver aquí adelante. Una copia off-site es esencial. Digamos, yo tengo dos copias de mis fotografías acá en mi casa. Dos copias exactas de todas las fotografías que he guardado por alguna razón. Aún algunas que en determinado momento no he editado. O de repente algunas que no le entregué a los clientes dentro del paquete que entregué, pero que me parecieron buenas fotos, las dejo guardadas y bueno, todas las fotos tengo dos copias exactas, más algunas situaciones que te voy a compartir. Pero aparte hay una copia exacta de mi disco principal de fotos en otro lugar. Aquí más adelante te voy a dar los pormenores de todo, pero de esto se trata. Fuera de mi casa, ¿verdad? En otro lugar físicamente separado. ¿Qué sucede si hay un incendio, si hay cualquier situación? No se trata de ponerse paranoico, pero esas son las reglas, la única forma en que puedes asegurar la supervivencia de tus datos digitales. Entonces tienes más probabilidades de resolver tu situación, de recuperar tus datos si tienes en distintos puntos tus copias, ¿verdad? Entonces las copias en la nube, por supuesto, si lo puedes hacer es muy valioso, pero por ejemplo en mi caso las velocidades de subida de internet todavía no me permiten hacer eso acá en nuestro país. Necesitas mucha velocidad de subida, especialmente cuando tienes mucho trabajo. Por algún tiempo tuve un servicio que se llama Crash Plan y estaba agregando fotos y la primera vez se tardó como 3 semanas en subir todas mis fotos, pero conforme empecé a agregar fotos nunca se llegó a poner al día, nunca estuvo la copia en la nube al 100% respecto a mi disco duro. Entonces lo intenté, pero no me pareció viable porque nunca estaba al 100% la copia.
Y otra cuestión a considerar en las copias en las nubes es de que es muy difícil recuperarlo. Entonces una copia en la nube está bien como una cuarta, quinta, sexta opción, pero no como tu principal backup, porque aún si tienes suficiente capacidad de subida para tener al día tu disco duro en la nube, el día que necesites recuperarlo, imagínate si son 2, 3 teras de fotos, te vas a tardar un buen tiempo en bajar eso, ¿verdad? Entonces es importante que tengas a la mano una copia que sea fácil de recuperar, que sea fácil de acceder, y definitivamente las copias en la nube, al menos acá en mi país, por las velocidades de internet, todavía no me es absolutamente viable como un backup principal. Como una quinta, sexta, séptima copia estaría perfecto. Entonces los CDs y los DVDs, los medios ópticos, son los únicos medios que no sufren degradación con el tiempo. Acá vamos a ver más adelante, por ejemplo, un disco duro de los de plato sufren lo que se llama degradación ferromagnética. Entonces esto es lo que te digo, aunque tu disco duro nunca sufra una descarga eléctrica, aunque nunca lo muevas, aunque esté con un regulador de corriente todo el tiempo, es más, aunque esté sin uso, el simple hecho de que transcurra el tiempo, los platos van a sufrir lo que se llama degradación ferromagnética y la información sí o sí se va a perder. Puede ser dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30 años, puede ser dentro de 5, dentro de 2, depende de muchos factores, pero seguro va a fallar. Y luego tenemos los discos de estado sólido, que son más seguros que los discos de platos, pero también tienen una sensibilidad electromagnética, o sea, se pueden quemar a la hora de una descarga o cualquier situación. Por ejemplo, este que está en medio, si lo tomas con la mano, una descarga de electricidad estática, también lo puede arruinar. Y aparte de eso, los dispositivos de estado sólido tienen un número determinado de copias que se pueden realizar a ellos. Por supuesto está en los cientos de miles, pero vale la pena tenerlo en cuenta, ¿verdad? O sea, es poco probable que nosotros vayamos a gastarlo, por así decirlo, pero definitivamente también con el tiempo seguro nos va a fallar. Entonces, como decía, los medios ópticos son los únicos que podemos estar seguros que no van a fallar, especialmente si son de los especiales para archivo de información, ¿verdad? Y especialmente esta nueva tecnología que ha salido que se llama M-Disk, como puedes ver acá. Estos discos funcionan diferente a los discos normales, en que tienen, como dice acá, tus datos están literalmente escritos en piedra. Tienen una capa inorgánica en el centro y no solo son baches en una capa electromagnética o óptica como son los discos comunes, sino que literalmente tienen una capa sólida en la que el láser graba la información. Entonces M-Disk, las marcas están hablando, como lo puedes ver acá, es una garantía de que tus datos tardan más o menos 1000 años. Bueno, nadie necesita eso, por supuesto. Digamos que están mintiendo y tardan 500 años. En 500 años ya nadie se recuerda de nosotros, entonces es más que suficiente, ¿verdad? Entonces este es el tipo de discos que yo uso y te lo recomiendo. Es el mejor medio que puedes garantizar que no tiene degradación con el tiempo, que no tiene degradación solamente por utilizarlo. Y obviamente no lo vas a grabar todas tus fotos porque todavía son bastante caros estos discos. Te quiero volver a enseñar. Pero si te das cuenta, hay discos, por ejemplo, como este de 100 gigas, ¿verdad? Entonces los CDs, los CD-ROMs, las unidades, los drive físicos para tu computadora realmente no son tan caros. Hay hasta por $60 o algo así. Pero los discos sí son bastante caros. Entonces no es para todas las fotos, pero sí definitivamente para las más importantes es una opción muy viable y la mejor.
Entonces vamos a hablar un poco de lo que es una estrategia. Como te decía, eso es lo que vimos anteriormente, son principios básicos que hay que tomar en cuenta. Pero la estrategia es muy importante. Debes de tener una estrategia que sea siempre la misma, que sea fácil de usar, que esté automatizada y que pues la respetes y que siempre lo hagas para asegurar la longevidad de tus datos, ¿verdad? Para asegurar que siempre vas a tener tus fotografías. Bueno, entonces te voy a hablar un poco sobre lo que es mi estrategia en particular. Yo uso una laptop como mi computadora principal y por supuesto después de cada evento, después de cada que tomo fotos en la calle o lo que sea que haga, pues voy a copiar las fotos hacia la computadora. Mi disco principal de trabajo de fotografía es un disco externo. Por muchas razones, no solamente porque uso una laptop para editar, sino también porque teniendo el disco externo, me aseguro que si algo le pasa a la computadora, mis datos están a salvo, ¿verdad? No lo conecto a la computadora a menos que vaya a trabajar en las fotos. Y pues, aparte, si se llegara a arruinar la computadora o cualquier situación, pues tengo inmediatamente accesible mis datos en el disco duro separado, ¿verdad? Entonces esa es una de las razones. Aparte, lo que uso es una MacBook Pro, así que no tengo oportunidad de agregar ningún disco duro interno. Pues necesariamente tiene que ser externo, pero tiene sus ventajas. Aparte tengo otro disco duro externo que es un clon exacto de mi disco de trabajo. Entonces, ¿qué hago? Cada vez que copio nuevos archivos hacia el disco principal de trabajo, cada vez que edito, cada vez que borro trabajo de cualquier forma en mis fotos, borro, edito, organizo, actualizo mi librería de Lightroom, clasifico las fotos dentro de Lightroom. Cada vez que hago cualquier otra cosa de esas, clono mi disco duro principal hacia el otro disco duro externo. Entonces estas son una copia exacta todo el tiempo uno del otro. Una de las grandes desventajas de tener un disco duro externo como disco principal de trabajo es que se puede perder, obviamente, ¿verdad? Entonces, como lo quise ilustrar acá, mi disco principal de trabajo es uno de estos super portátiles que siempre va conmigo, siempre está en la mochila junto con la computadora. Pero el otro disco duro externo es uno de estos discos duros internos de 5.25 pulgadas que está en una carcasa externa. Entonces este es más de mesa, mucho menos portátil. Necesita una fuente de poder externa, ¿verdad? Entonces la ventaja que tengo es que este no lo puedo mover de la mesa. Se tiene que quedar en la mesa en todo el tiempo. Entonces, llegar a perder mi disco duro principal, pues sé que tengo uno aquí que por mucho estará desactualizado en un par de sesiones de trabajo, pero casi la mayoría de tiempo va a ser una copia exacta del disco principal. Un punto muy importante en cuanto al manejo seguro de datos, sobre todo para cuando vas a hacer trabajos, es que algunos fotógrafos al momento de copiar los datos a la computadora inmediatamente los borran de la tarjeta que usas en la computadora, en la cámara. Y esa es una de las razones también por las que es recomendable tener múltiples tarjetas para que no tengas que estar corriendo. Si vas a ir a un evento y luego tienes que ir a otro, tienes que usar la misma tarjeta y tienes que borrar los datos. Como regla general te aconsejo de que no borres los datos de la tarjeta SD hasta que hayas entregado ese trabajo, o tarjeta CF por supuesto, o lo que sea que use tu cámara. Y por supuesto usar una cámara que use 2 tarjetas y usarlas en redundancia. Sacas una, la utilizas y la otra no se toca para nada. Te sirve de un backup temporal. Cuando hayas terminado el trabajo que está en esas tarjetas, lo hayas entregado, lo hayas impreso, lo que sea que necesitas hacer con ellas, entonces puedes borrar lo que está en las tarjetas. De esa forma te vas a asegurar que si en algún momento falla tu estrategia, por alguna razón se te olvidó clonar el disco, se te olvidó copiar las fotos, lo que sea, aún tienes en la tarjeta el trabajo y lo puedes recuperar.
Entonces aquí ya tengo 2 copias de mis fotografías, ¿verdad? Aparte de eso, algunas fotos importantes, y digo algo muy importante, como algunas fotos familiares o mis fotos favoritas de street photography o mis fotos favoritas de bodas que me van a servir para portafolio o lo que sea. De vez en cuando son copiadas a un M-Disc, ¿verdad? Entonces, como te decía, los discos todavía son bastante caros, no es viable copiar todas las fotos, pero escojo cuáles, las más importantes, las que tienen algún significado emocional para mí o porque son para portafolio o lo que sea, y esas fotos son las que voy copiando a un M-Disc. Luego tengo mi copia offsite en una PC de escritorio. Aquí puse un iMac por ilustrarlo, pero realmente es una PC. Cuando estoy en otra oficina en la que trabajo, me uno mi computadora por medio de un router alámbrico, porque es mucho más rápido, por supuesto, hacia la PC, y a través de del programa de CrashPlan puedo hacer un clon de mi disco duro principal hacia un disco duro que está dentro de esta PC que está en otra oficina. Es un medio aparte, como te decía. Entonces CrashPlan es muy bueno porque además de ser un servicio de backup en la nube, también te permite clonar discos que están en tu computadora, ya sea internos o externos, hacia discos internos o externos en otra computadora a través de una red. Y eso es precisamente lo que yo hago acá. Entonces no voy a entrar en detalles de cómo hacerlo, pero es muy fácil. Solo tienes que crear una cuenta de CrashPlan. Es gratis hacer esto. Si no vas a hacer copias a la nube, es gratis. Y pues una excelente opción, ¿verdad? Cabe resaltar que ya todo esto se empieza a ver bastante complicado, pero no lo es. CrashPlan simplemente está instalado en las 2 computadoras, y al momento que yo me conecto a esta red alámbrica, automáticamente empieza a hacerse el backup sin que yo haga nada, sin que yo tenga que decirle nada a la computadora, sin que yo tenga que manejar nada. Una de las desventajas del backup de CrashPlan es que en la computadora destino está encriptado y está comprimido. Eso es una ventaja porque los datos no pueden ser accesados por alguien no autorizado, pero es una desventaja en el momento de que necesites recuperar ese backup. No va a ser tan fácil como simplemente este segundo disco que yo tengo de trabajo, que es un clon completamente íntegro de mi disco principal. No va a ser tan fácil recuperarlo como eso, ¿verdad? Entonces es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, pero si te das cuenta, valga la redundancia, esta ya es una tercera copia para mí. Entonces por esa razón es que mi segunda copia es un clon sin más, folder por folder, archivo por archivo de mi disco principal, porque si en algún momento yo necesito recuperar mis datos, está disponible inmediatamente. Esta, que es una tercera opción en CrashPlan, sería si mis 2 discos duros externos llegaran a fallar. Entonces eso ya es un poco menos probable y ya es una tercera copia, ya no hay tanto problema, ¿verdad? Pero es excelente porque yo no tengo que hacer nada, no tengo que recordarme nada. Solo tengo que llegar a la otra oficina, conectarme a esta red alámbrica y automáticamente empieza a hacerse la copia. Y otra cosa que hago, al igual que con el M-Disc, es que a la nube de Amazon subo igualmente algunas fotos más importantes. Lamentablemente en Amazon solo puedo subir JPGs por el servicio que yo tengo. Por $60 al año puedes subir todo lo que se te dé la gana, archivos y todo lo que se te dé la gana. Pero una de las desventajas es de que esto sí lo tienes que hacer manualmente, ¿verdad? Y por lo que te decía, las velocidades aquí en mi país todavía no permiten subir grandes cantidades de datos. Entonces lo que hago es que algunas de las fotografías más importantes, de las que tienen más valor para mí, las exporto a JPG
Las fotos familiares que tomo con el teléfono celular y todo esto, las exporto, ya están en JPG por supuesto. Y pues subo los JPG a la nube de Amazon. Entonces, como puedes ver, esto ya se ve un poco complicado, pero realmente no lo es para la importancia que tiene salvaguardar nuestros datos en los que ocupamos tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dinero. Y cuando se trata de memorias familiares y demás, pues cuanto más, ¿verdad? Ya no tenemos la famosa caja de zapatos llena de negativos donde están almacenados todas las memorias de la familia. Pero esta es una de las razones por las que nada mejor para un cliente que se te acerque 1 año, 2 años después de su evento y te diga si aún tienes las copias de sus fotos y que le puedas decir sí, las puedas recuperar. Ya sea que se lo cobres o que no se lo cobres, eso es muy criterio personal. Pero qué bien va a hablar de ti el hecho de que 1 año, 2 años, 3 años después aún tengas sus fotografías, ¿verdad? Y por supuesto las vas a seguir ocupando para portafolio o lo que sea que vayas a hacer en el futuro. Entonces, algunos se sorprenden cuando ven este sistema de backup que yo tengo, pero yo me sorprendo de que la gente no lo tenga. Tenemos un montón de dinero invertido en fotografía, un montón de tiempo en aprenderlo. Ahí nos llenamos la boca muchas veces de decir, es que yo cobro por lo que sé, no por lo que hago, y es que soy un fotógrafo profesional, y que ahorita todo el mundo se cree un fotógrafo profesional y lo que sea. Pero realmente ser un fotógrafo profesional lleva mucho más allá de que tener una buena cámara o tener un buen lente, sino también va al punto del manejo de datos digitales que sea adecuado, ¿verdad? Entonces, todos queremos que nuestras fotografías duren para siempre, pero nunca han sido las fotografías tan vulnerables como ahora que están almacenadas en medios digitales. Y entonces los discos duros ya son muy baratos. Por lo menos ten una copia física de tu disco duro. Hay muchos programas y aplicaciones gratuitos para clonar discos. Una de ellas para Mac es SuperDuper, se llama. Estoy seguro que para PC hay muchas, no tengo en mente cuál ahora. Pero realmente no se requiere demasiado, ¿verdad? Para poder tener, aunque sea un backup, aunque sea un nivel de redundancia para tus fotografías. Entonces, espero que te sirva. Espero que poderte inspirar a que tomes cartas en el asunto y diseñes una estrategia funcional para ti y que de esa forma tus fotos puedan durar para siempre, ¿ok? Edgar David para PhotoWizards. Saludos.